Hoy quisiera hablar acerca del año del jubileo. Así que yo te invito a que juntos nos echemos un chapuzón al Antiguo Testamento para poder conocer algo que es sumamente importante. ¿Qué es el año del jubileo? Dice Levítico, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor ¿cuándo? Cada 7 años. Descansar un año cada 7 años. Yo estoy seguro que el corazón de Moisés brincó de gozo cuando él escuchó lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él conocía las promesas de Dios y sabía que había un lugar que Dios había apartado para el pueblo de Israel. Por eso cuando él escuchó, cuando hayas entrado a la tierra que te doy, Moisés saltó seguramente de gusto. Y yo creo que la razón de su gozo al escuchar al Señor era por una razón muy sencilla. Al leer la Escritura nos damos cuenta que Israel no pidió la herencia que Dios les prometió. No suplicaron ni buscaron la promesa de la tierra que Dios les daba. Así que por esa razón el pueblo anduvo en el desierto durante 40 años. Por no pedir, por no buscar la promesa de Dios. Si los israelitas querían poseer y disfrutar esta tierra prometida, debían reconocer y cumplir con una serie de obligaciones que son fundamentales, empezando para entender que Dios es el dueño de la tierra. Saben, la Escritura no ha caducado, sigue teniendo validez el día de hoy. Levítico 25 dice, la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Este es Dios hablando. Tú solo eres un extranjero y un arrendatario. Eres un administrador que trabaja para mí, dice el Señor. En otra porción de Levítico dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Dios podía y puede disponer de la tierra como Él quisiera. ¿Por qué? Porque le pertenece. Y dispuso que cada familia hebrea debía trabajar con toda diligencia los campos de labranza que Dios les asignó a cada familia. La fue distribuyendo Dios por tribu, por clan, por familia, de tal manera que todos tenían una propiedad para labrar y trabajar y de ahí comer. Y entonces el Señor los iba a bendecir con un aumento de sus cultivos. Eso lo leemos en el mismo pasaje de Levítico 25, en los versículos 25, 35 al 38. Dios provee el sol, las lluvias y las cosechas. Pero si no trabajo ni produzco, Dios no puede dar aumento a los cultivos. El principio es muy sencillo de entender. Dice la Biblia en los evangelios que Jesús aumentó 3 panes y 5 pescados y alimentó a 5,000 personas. ¿Se acuerdan la historia? Jesús venía predicando, había muchas personas, 5,000 personas. Y dice el Señor, yo creo que tienen hambre, llevamos mucho tiempo aquí sentados hablando de cosas importantes, pero seguramente tienen hambre. Y le dice a los discípulos, vayan y busquen qué traen de comer. Y trajeron 3 panes y 5 pescados. ¿Con eso puede comer 5,000 personas? Ni Luz, que está flaquita, la vieran comer. Es cierto, Luz. Esta es la idea que debemos tener en mente. Cuando yo produzco y estamos trabajando para producir dinero, entonces Dios lo aumenta. Más que si yo no produzco dinero, ni 3 panes y 5 pescados, pues ¿qué va a aumentar el Señor? ¿Qué? Pues nada.
El segundo principio que el pueblo de Israel tenía que entender es que Dios tiene derecho de propiedad sobre el pueblo. Dice la Escritura, pues los hijos de Israel me pertenecen, son mis siervos, a quienes saqué de tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, Dios está dando instrucciones como el creador, como el libertador. Y les dije, y está diciéndoles, yo los compré a ustedes porque estaban de esclavos. Entonces, van a hacer lo que yo les digo. El pueblo de Israel le pertenece a Dios porque los compró de la esclavitud de Egipto. Los redimió. Ahora son familia de Dios y Él quiere que se traten entre ellos como hermanos, como coiguales dentro de la misma familia. Un tercer principio, Dios tiene el control del calendario. El primer principio dijimos, Dios es el dueño de la tierra. Segundo principio, Dios tiene derecho de propiedad del pueblo. La tercera, Dios tiene control del calendario. El Señor dio a su pueblo la tierra y el alimento y les dio una ordenanza, un mandamiento sobre tiempos o periodos especiales, y lo hizo para que en esos días especiales no trabajen, porque pueden sobretrabajar la tierra, y si la tierra no descansa, se debilita, y si se debilita va a perder fertilidad, y si la tierra se pierde fertilidad, ¿qué va a haber para comer? Pues nada. Si Israel hubiera obedecido la parte, y como ven ustedes, no está tan complicada de hacer ni de entender, nunca hubieran padecido de problemas económicos. ¿Por qué? Porque la tierra los hubiera provisto de alimento y todos hubieran resuelto sus necesidades básicas. Piensa en una familia hebrea, tú tienes tu casita, esa casa está puesta sobre un lugar de cultivo que Dios te dio, entonces en las mañanas, ¿qué haces? ¿Qué haces en las mañanas? Trabajas la tierra, la cosechas, sacas el fruto y de eso comes, ¿verdad? Por eso es tan claro cuando Pablo después dice, el que no quiera trabajar, pues que no coma. Esto es un principio que viene desde el Antiguo Testamento. El pacto de Dios relativo a la tierra es este. Había una obligación a los israelitas a vivir por fe en Dios y en su palabra. Déjame puntualizar esto para que nadie se nos quede por aquí con alguna duda. Dios es el dueño de la tierra y el pueblo de Israel tenía que trabajar y administrar ese territorio que Dios les dio. La segunda cosa es que cada israelita debía obedecer los mandamientos que Dios les daba y debía confiar en sus promesas. La tercera cosa que tenían que hacer, si trabajaban, si obedecían y confiaban, Dios se iba a encargar de suplir todas las necesidades de su pueblo y les iba a incrementar sus ganancias en todas las áreas de la vida. Y entonces las naciones verían este milagro y le darían al Señor la gloria que solamente Él se merece. ¿Qué pueblo, qué nación hoy no tiene problemas económicos? Ninguna. Pero Dios tenía el plan perfecto para su pueblo. Si hacen esto, nunca les va a faltar alimento, no van a tener que pedir prestado, no van a tener que sufrir, van a poder disfrutar del fruto de su trabajo. Y aquí viene un componente que es el que queremos hoy señalar: el descanso de la tierra y el año sabático. El calendario judío se basa en una serie de 7. Había 7 fiestas anuales. En ellas se celebra, 3 de ellas se celebran el 7º mes, y el día 7 de cada semana era el Sabbat o día de descanso. ¿Ven esta palabra que está atrás de mí que dice? ¿A dónde vamos? Al descanso.
Y por eso yo sé que van a ir después aquí con Lili a la librería y que les enseñe los libros que estamos recomendando para que nosotros entendamos la importancia que tiene de cumplir el cuarto mandamiento. ¿Cuántos mandamientos hay en Éxodo 20? Yo les digo cuál es el cuarto. Guardar el día de descanso. Entonces, en el año 7 de descanso, iba a descansar la tierra, el pueblo y los animales. Durante el año sabático, el pueblo no debía trabajar los campos de cultivo. Tampoco debía convocar al pueblo a recolectar el alimento que necesitaban y que el campo produce por sí solo. Y la tierra de recolección era, la tarea de recolección era responsabilidad de cada padre y cada cabeza de familia. Pues no les digo que vivían cada quien en su casa y tenían su campo de labranza. Pues entonces la cabeza del hogar, es que se fue el marido, pues la cabeza del hogar. ¿Qué tiene que hacer la cabeza del hogar? Pues tomar la responsabilidad y esta palabra que no a todos les agrada. Trabajar. Trabajar. Es que se fue. ¿Y quién les va a dar de comer? ¿El vecino? ¿Vamos a hacer una colecta? No. Cada cabeza de hogar, cada padre es el responsable de hacer la labranza para que de ahí va a comer la familia. Si no es tan complicado. Miren, las viudas, los pobres y los extranjeros podían recoger en los campos con toda libertad porque eran los invitados de Dios. Dios siempre ha tenido cuidado especial de estas tres categorías: los pobres, las viudas y los extranjeros. El año sabático no es solamente para los investigadores de la UNAM. Ese año todo descansaba, la tierra, los animales y las personas. Y aquí yo sé la pregunta que está en tu cabeza y no la quieres hacer. ¿Y qué, pastor? ¿Todo el año se la van a pasar viendo series de Netflix? No. Los hombres cambiaban de giro de trabajo y ese año de descanso lo enfocaban para la conservación de su casa y de su pueblo. Hacían plomería, carpintería, en su propia casa, remodelaciones, si crecía la familia, pues otras habitaciones. ¿Cuándo las iban a hacer? El año de descanso de las tareas agrícolas. Entonces, lo que se suspendía era el trabajo agrícola. Y ese año los dueños de las tierras, sus siervos, sus animales, no araban, no sembraban, no cosechaban. Y todos los de la casa y todo el pueblo de Dios recibía un año de descanso de sus tareas del campo. Un año de descanso. Dios nos permitió a Sos y a mí ir a visitar a la hija. Fuimos unos cuantos días. Bueno, no sé por qué se ríen. Bueno, unas semanitas. Pero cuando llegue el año sabático, ¿cuántas semanas nos vamos a echar de vacaciones? 52. Y algo más que ahorita les platico. Miren, Dios instruyó a Moisés que se perdonaran las deudas personales. Eso también era parte del año sabático. Y los siervos que trabajaban por obligación contractual quedaban libres de su compromiso. Les voy a leer un pasaje en 3 versiones de la Biblia, Deuteronomio 15:1. Al final de cada 7º año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Y a algunos se les brillaron los ojitos. Hágame la buena, pastor. Sí, pues yo no, Dios es el que la hace buena. La nueva Biblia dice: al final de cada 7º año perdonarán todas las deudas. Y la Reina Valera dice:
cada 7 años habrá remisión. Y esta palabra remisión es importante porque significa perdonar, dejar sin efecto esa deuda. Y Dios ordenó que se cancelaran las deudas y que se liberaran a todos los esclavos judíos, que por cierto, Dios siempre se opuso a la esclavitud, en especial entre hebreos. Y eso lo tenemos que explicar. Las personas de entonces se endeudaban por las mismas razones que las personas de hoy se endeudan, porque no trabajan. Voy a darte una definición de trabajo. Esta no la vas a encontrar en el Larousse, ni de la lengua, de la Real Academia. Esta es, aquí mire, dice. Trabajar no es atender asuntos en la oficina o la fábrica o el lugar a donde trabajas. Eso no es trabajo. Ahí vas a la oficina, pues sí, pero eso no es trabajo. Trabajo es hacer dinero. Por eso cuando tu marido dice, salí a las 11 del trabajo, la esposa, les recomiendo, extiende la mano y dile, mijito, cállate con todo lo que ganaste de horas extras. Es que tenía mucho trabajo, qué bueno, porque si hay trabajo, ¿qué va a haber? Dinero. Trabajar es ganar dinero. Y podemos entonces comer porque tenemos el dinero en la casa. De lo contrario, lo que vamos a tener que hacer si no trabajamos trayendo dinero es que vamos a pedir prestado. Todos en el pueblo de Israel eran administradores de alguna de las parcelas, pero cuando el agua les llegaba a los aparejos, vendían la tierra y si no les alcanzaba, se vendían ellos mismos como esclavos. Esto no ha cambiado, porque dice la Escritura que somos esclavos de la persona a la que le debemos dinero. Si es el banco, si es un acreedor, si es a Liverpool, si es al Palacio de Hierro. Como el Señor conocía y sigue conociendo a los suyos, Él estipuló entonces que las deudas se perdonaban cada 7 años. Pero necesito hacerte una sugerencia. No vayas a ir mañana con el señor Santander y trates de convencer de que es de cristianos perdonar las deudas. Yo lo intenté, no me funcionó. Entonces, debes algo, págalo. En eso se va a saber que eres realmente hijo de Dios. Y durante el año sabático, el pueblo aprendería a caminar por fe e iba a entender el significado de esta frase del Padre Nuestro que dice, danos hoy el pan de cada día. ¿Se han fijado? En la Reina Valera dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Saben? Dios no ha cambiado, Dios nos sigue dando día por día. Y si los israelitas confiaban en Dios y lo obedecían, entonces el Señor prometió protegerlos y proveer todas sus necesidades durante el año. Y resulta triste que el pueblo de Israel nunca dejó descansar la tierra. Y por tanta desobediencia el Señor los envió a Babilonia. Eso no lo sabían. Parte del castigo de Dios por su idolatría y por no cumplir con las obligaciones del año 7, dijo el Señor, váyanse a Babilonia para que la tierra pueda descansar. ¿Cuántos años se fueron a Babilonia? 70. Qué curioso, ¿verdad? Otros 7. No es curioso. Dios sabe lo que está haciendo. Esto era pedagógico para que el pueblo de Israel se diera cuenta que cuando Él da una instrucción, quiere que la cumplan, o de lo contrario viene una consecuencia. Por su ambición, Israel sobreexplotó la tierra y no solamente
no cosechó en abundancia, sino que año tras año la tierra se fue haciendo cada vez más pobre. Yo no sé si ustedes sabían, pero la tierra se estresa, igual que nosotros. Igual que nosotros tenemos que descansar, la tierra también necesita descansar. Y este es el principio que desprendemos, es un principio del reino de Dios. Todo lo que le robamos a Dios, como las ofrendas y los diezmos, no los vamos a poder guardar ni invertir, ni mucho menos los vamos a poder disfrutar. Si todavía sigues luchando con que si diezmas o no diezmas, diezmar es, le doy a Dios el 10% de todos mis ingresos. Eso quiere decir diezmar. Y eso es parte de las obligaciones que tenemos como hijos de Dios para que Él nos dé, nos aumente el otro 90% de nuestros ingresos. Y el año de jubileo, además de traer todas estas bendiciones, trae liberación y restauración. La palabra jubileo significa literalmente tocar trompeta con un cuerno de cordero. Y el pueblo de Israel inauguraba el año de jubileo tocando la trompeta y ocurría el primer día del séptimo mes. 10 días después de la celebración de la expiación, el día del ayuno, de oración y de arrepentimiento, y era también un día de sacrificios. Pero cada 50 años, al final de la expiación del Cordero, se tocaba la trompeta, y esto era muy importante para Dios, y debería ser muy importante para el pueblo de Israel, y debe ser muy importante para nosotros en este año del 2024. Porque jubileo es el año del arrepentimiento. Dice el libro de Levítico, entonces el día del perdón del año 50 del jubileo, hace un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Y es bien significativo que el año del jubileo tenía que empezar con un día de expiación, y la palabra expiación refiere a un sacrificio o pago establecido por Dios para quitar el pecado. Antes de entrar a disfrutar nada, primero tenemos que pedir perdón. Y ese día que el Señor ordenó era para que cada uno de su pueblo se arrepintiera y se afligiera de sus pecados. Si estuviste hoy a las 10 de la mañana, el pastor Gómez nos habló de esto. La importancia de estar al día con el Señor, habiendo pedido perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esa es la manera de empezar cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada momento de nuestra vida para lo que viene por delante. Y no debían entrar a este año de jubileo sin primero que el Señor los limpiara y los perdonara. Y este es un requerimiento divino. Y como les digo, Dios conoce el corazón de las personas. Y si hay una persona que no era perdonada, no pedía perdón, no se arrepentía, no estaba en una buena relación con Dios, no había obediencia, iba a ser muy difícil que regresara a la tierra a sus dueños originales. Y sin obediencia no hay bendición. Por eso empezaba el año de jubileo pidiendo perdón al Señor. Ya tengo el corazón perdonado, ahora puedo perdonar las deudas de mis vecinos que me vendieron su terreno. Y entonces esos terrenos nada más se trabajaban por 6 años y el 7º año se regresaba al dueño original. La segunda cosa que sucedía en el año del jubileo es que era un año de liberación. Y el Señor dio esta instrucción, aparte de este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven ahí. Será un año de jubileo para ti cuando puedas volver a la tierra que le pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Versículo 13, el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Imagínense la alegría de que llegara el año de jubileo y yo que vendí mi terreno, mis terrenos o lo que Dios me dio, ahora lo volvía otra vez a recuperar. Por eso al comienzo del año del jubileo, los hebreos libres
estaban obligados a dejar en libertad a los hebreos esclavos que se vendieron a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no trabajaron. Y no trabajaron, no hicieron dinero. Y entonces, mira, las matemáticas de Dios en ese sentido son muy sencillas. No quieres trabajar, está muy bien, pero de verdad no comas. No gastes, no respires, que no te late el corazón. Tienes que estar entonces en una condición tal que no estés consumiendo los bienes y servicios que hacen otras personas que sí están trabajando y ganando dinero. Este es un principio inflacionario. Dios ya sabía de la inflación desde antes que los economistas la descubrieran. Entonces, vemos nosotros, ¿qué estoy haciendo? El pueblo de Dios no podía celebrar un año tan especial si había esclavos judíos, ni podía haber gozo en la nación si algunos judíos estaban lejos de sus familias y de sus tierras. Y el mensaje para nosotros en este sentido es muy claro. No puede haber prosperidad, salud y bienestar mientras estés encarcelado, encadenado, recluido en alguna prisión espiritual de pecado. La libertad es la puerta al gozo perdurable que Dios nos da. El año del jubileo es el año del descanso. Dice la Escritura, este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos, ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. Entonces, durante el año del jubileo, el pueblo tenía prohibido ocuparse de las tareas agrícolas y debían vivir de lo que la tierra produjera sin la intervención humana. Al Señor se le ocurrió esta idea del descanso, no fue una petición de Moisés, ¿eh? ¿Y sabes lo que Dios entiende por descanso? Descanso significa para Dios depender totalmente de Dios. Les pongo un cuadro en su mente para que puedan ubicar cómo es el descanso, como Dios lo concibe. Tomen en sus brazos, de su imaginación, a un bebé de, digamos, unos 3 meses de edad, recién cambiado, recién comido, recién bañado. ¿Cómo se pone? ¿Qué está haciendo el bebé? Bueno, cuando esté así, todo desguanzadito, dile, vamos a votar este mes el mes de junio. ¿Qué? ¿Julio? ¿Cuándo son las elecciones? En junio. Hijito, vamos a votar en junio. ¿Y tú por quién vas a votar? Mira la situación económica en nuestro país. Ve la salud de la abuelita cada vez estar más decaída. No nos alcanza el dinero. ¿Qué hace el niño? Oh, sí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos tal nivel de confianza en Él que podamos descansar. Si descansar no es dormir, hay quien está dormido y se sigue moviendo de alguna manera. Miren, el año del jubileo, la tierra y los agricultores recibían un año extra de descanso. Esto es algo que yo descubrí apenas la semana pasada. El año 49 era el sabático y el año 50 era de jubileo. ¿Saben qué significa? Que Dios inventó los puentes. El año 50 era el puente, un año de puente. Se chutaban 2 años de descanso agrícola. Entonces, un año de descanso por cada 6 años. 7 años de descanso por 7 más 1 igual a 50 años.
Y Dios ordenó que ese año que en otros se trabajaba la tierra, que confiaran que Él iba a proveer suficiente alimento para 3 años. Porque la tierra, después de haber sido cultivada, y cuando se le deja descansar, empieza a producir solita, solita porque Dios la diseñó de esa manera. Así que no trabajaban y sí había alimento en la casa de los hebreos por espacio de 3 años. Claro que cuando llegó Moisés con esta propuesta con los judíos, ¿ustedes qué creen que dijeron? Sí. Esto no se puede. ¿Cómo? ¿Y la tierra? Y se empezaron a hacer una serie de preguntas que no venían ni al caso. A ningún judío le costaba trabajo descansar. Lo difícil era confiar en Dios. Entonces, debían creer que el Señor iba a cumplir sus promesas. Debían estar seguros que Dios iba a proveer lo suficiente alimento para poder comer por casi 3 años, en lo que ellos no estaban trabajando la tierra. Y los agricultores judíos entonces iban a regresar a trabajar al año número 51, y después de sembrar tenían que esperar un tiempo más para recoger la cosecha, porque esto no es instantáneo. Descubrí también esta semana que las frutas y las verduras y todo lo que sale del campo, no de Walmart. Porque yo veo que mi esposa cuando ve el refri, que quién sabe qué, pues va al súper y en ese mismo día que va, trae. Allá con los hebreos, en los días de Moisés, no se podía. Tenían que sembrar y luego esperar. El año jubileo era un año de restauración. Dice Levítico 25, cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Muestra tu temor al Señor al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor tu Dios. O sea, regresa a las tierras. Obedece lo que estoy diciendo, porque toda propiedad que hubiera sido vendida a partir del último año de jubileo debía devolverse a sus propietarios originales. Y esto lo podemos leer en la historia. De pronto llegaba alguien y decía, oye, compadre, ¿no me prestarías porque ya no me alcanza para la quincena? Y el otro hacía cuentas. ¿Y qué año estamos hoy? Estamos en el año 49. No tengo. Y no prestaban, porque el año 50 estaba tan cerca que iban a tener que perdonarle la deuda. Pero eso nada más pasa entre los judíos, ¿verdad? Entre nosotros somos tan generosos. ¿Cómo no? ¿Cuánto quieres? Nosotros tenemos que recordar que la tierra le pertenece al Señor y Él la dividió entre las tribus, las 12 tribus de Israel, de manera que cada tribu y cada familia tenían una porción de tierra y la tierra se debía preservar y no se debería vender. Y el Señor dio la tierra a cada padre de familia para que cuidara y protegiera y alimentara a su esposa y a sus hijos, y la tierra era para ser trabajada y cultivada. Con esta estrategia divina, la economía nacional iba a ser siempre sana. Dice la palabra, la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía, dice el Señor. Ustedes son inmigrantes y huéspedes míos viviendo conmigo en esta tierra. El Señor es el dueño de la tierra y solo Él la podía prestar, pero la presta para ser trabajada. Deseaba que cada familia fuera responsable y administrara con eficiencia su propiedad. Si nosotros entendiéramos esto en nuestro tiempo, equivale a cuando te llega tu quincena. ¿Y qué haces cuando te llega tu quincena? Primero separo el diezmo y luego con el 90% que me queda, ¿qué hago? Empiezo a pagar las deudas.
empiezo a comprar lo que se necesita para la casa, empiezo a hacer una serie de cosas y se me olvida lo más importante, que este dinero no es mío. Una vez que yo aparté mi diezmo, lo que tengo que hacer es, Señor, ¿en qué quieres que invierta tu dinero? Es que hay oferta. ¿Cómo es cuando es en la noche? Venta nocturna. Hay venta nocturna, Señor. No, la tierra es del Señor. El dinero que ganamos no es nuestro. Dice la Escritura, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Entonces ese oro, ese dinero lo tengo que traer al Señor. Señor, ¿en qué quieres que lo trabaje? ¿En dónde lo invierto? Y entonces mi economía va a cambiar. No deberían creer ni decir, esta tierra es mía, como tampoco nosotros debemos decir, esta es mi quincena, este es mi dinero, sino esta es la tierra de Dios, el dinero de Dios. Yo la voy a cuidar, la voy a trabajar con toda diligencia para que este dinero, ¿qué pase? Aumente. Los más ordenados del mundo ahorran. Si tú sabes algo de inversión, ¿quién paga más intereses? ¿Una cuenta de ahorros o una cuenta de inversión? No, estoy guardando este dinero por si algo va a pasar. Tenemos que cambiar la perspectiva de nuestra economía. En sus orígenes, ¿había pobreza en Israel? No. Este modelo de Dios parte de la base que cada familia tiene una parcela que cultivar. Entonces, déjeme resumir, sumarizar aquí las condiciones del pacto de Dios para recibir su provisión. Número 1, cada padre, cada cabeza de hogar debe de trabajar su campo de cultivo. Él o ella pone la mano de obra, Dios hace lo demás. Y Pablo dice, y el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Que no estorbe. Que no coma. Segundo, el calendario de trabajo no lo establece la SEP, ni los sindicatos, ni siquiera los administradores de la tierra. Dios dice cuándo se trabaja y Dios dice cuándo se descansa. ¿Cuándo se descansa? El séptimo día. Y lo tercero, cada familia debe obedecer por amor a cada uno de los principios y de las instrucciones de Dios. El año de jubileo es como el año nuevo para nosotros. Ahora sí podían empezar una nueva vida. Ahora tenían una visión completa y para nosotros en Cristo sabemos que Él es el jubileo. Fíjate que cuando estuvo el Señor aquí en la tierra, en una ocasión habló acerca de lo que el profeta Isaías vio en el año del jubileo como un emblema del reino mesiánico prometido y anunció que el Señor liberaría a su pueblo de la esclavitud, que los restauraría su tierra y los iba a bendecir con abundancia. Y el énfasis del mensaje del Señor era: por la infinita misericordia y amor de Dios por el mundo, Jesús está extendiendo el tiempo para que más personas reciban salvación. El pacto de Dios no se firmaba, se cortaba. Entonces, Dios cortó, estableció un pacto con su pueblo y cada pacto tiene dos partes, dos participantes. Ya sabes, uno vas a ser tú y otro va a ser Dios. El hombre se obliga a vivir por fe en Dios y en su palabra y Dios provee con abundancia. Y la segunda cosa es, los hebreos iban a trabajar con toda diligencia en los campos de labranza y el Señor, ¿qué iba a hacer? Aumentar el fruto de la tierra.
Pero estas dos cosas van conectadas de la mano. Tú y yo aportamos la mano de obra y Dios va a proveer las lluvias y cosechas abundantes. Yo sé que algunos, cada vez que hablo de esto, se tuercen como tlaconetes cuando se echan sal. Algunos dicen, yo ya no trabajo porque ya trabajé mucho, estoy muy cansado, por eso me jubilo y ahora vivo de mi pensión. Ay, compadre, ay, comadre, ¿cómo te explico? Esto de mi pensión no es tuya. ¿De quién es? Y si Dios te da ahora una pensión, es para que la inviertas y Él la aumente. Pero si tienes todavía fuerzas, y por fuerzas yo llamo poderte amarrar los zapatos. ¿Alguien aquí no puede amarrar los zapatos? Esa persona, yo creo que se puede quedar en su casa tranquila sin trabajar, pues no puede ni siquiera abrocharse los zapatos, pero tú y yo sí podemos. Entonces tenemos que trabajar. Y entre más años, claro que nos va a costar más trabajo y probablemente no vamos a ganar lo mismo que ganamos cuando éramos unos chavos o teníamos tal o cual trabajo. Pero la idea es que nosotros ahora creemos en ese pacto que Dios estableció con su pueblo y todos tenemos que trabajar porque nadie está exento de esta obligación. Todos debemos ser productivos, todos debemos contribuir con el fruto de nuestro trabajo al sostenimiento de nuestro hogar. Si cada uno de nosotros, me ayudan allá atrás, si cada uno de nosotros aporta 3 panes y 5 pescados, le damos a de comer a 5,000. Yo no sé cuántos seremos aquí esta mañana. Maru, ¿cómo cuántos estamos aquí ahorita? ¿150? ¿200? Alguien que sea bueno para los números, 200 por 3. Aquí sacaríamos 600 panes. Y luego por 5 y 3,000. Si traemos esto, ¿para qué va a durar? ¿Para qué tanto el Señor lo va a aumentar? Si el Señor lo hizo con eso, con 5,000. Ahora nosotros somos aquí 200 y pico, podríamos alimentar no sé cuántas miles y miles de personas. Si me ayudan atrás con la música, por favor. El Señor quiere que este año sea un año de descanso, entendiendo que se trata de un año de dependencia total de Él. No significa que vamos a estar de brazos cruzados, es todo lo contrario. Dios quiere que cada uno deje que el Espíritu Santo trabaje en sus fallas, en sus fracturas. Porque este año de 2024, yo tengo la convicción en mi corazón de que este es el año sabático. Y el Señor quiere cancelar todas nuestras deudas y liberar a todos los que viven esclavizados. Porque si fuera solamente dinero, miren, hacer dinero es fácil. Y estaba hablando con toda honestidad, es fácil hacer dinero, nomás dedícate a eso y vas a hacer dinero. Dedicado a hacer dinero. Esa no es lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos quiere bendecir en todo lo que hagamos, pero quiere que nos convirtamos en inversionistas para que le ayudemos a Dios a extender su reino. Para eso es el dinero, para que compartas con los necesitados, para que el mundo se dé cuenta que Dios bendice a su pueblo, pero sobre todo para que Dios vea el milagro que Dios hace en nuestra economía y los vecinos, sí, los vecinos pegaditos ahí a tu casa, tus compañeros de trabajo, cuando vean cómo Dios está aumentando a tus ingresos, diga, ¿qué estás haciendo? Yo también quiero la misma riqueza que tú. Y entonces será tu oportunidad para decirle, lo que yo estoy haciendo es obedecer al Señor. Si tú decides que el 2024 es tu año de jubileo,
Si descansas trabajando todos los días en la agenda de Dios, y no me equivoqué al escribir esto, Si descansas trabajando, entonces vas a tener un nuevo comienzo en tu vida. 180 grados va a cambiar la manera como estás viviendo y trabajando. Pero claro, si decides que tú quieres que el 2024 sea como el 2023, bueno, pues esa será tu decisión. Y el último concepto que quiero mencionar: 2024 es un año de descanso y de barbecho. Nosotros los de su edad no entendemos muy bien qué es esto. El propósito es que la tierra descanse para que recupere y almacene materia orgánica y humedad para ser más productiva. Cuando se deja la tierra en barbecho, no se cultiva, pero sí se le somete a una serie de labores para que mejore su predisposición al cultivo. Si todo el tiempo estás trabajando y trabajando y trabajando, pues estás perdiendo humedad, estás perdiendo fertilidad, estás perdiendo facultades. Algunos están volviendo locos, y conozco varios de esos. Son las 8 de la noche y no llega a su casa, las 9 de la noche y no llega a su casa. Tengo mucho trabajo. Por eso la esposa de esta persona a la que estoy diciendo, le digo que extienda la mano. Y si trae más lana, está bien. Pero si nomás está trabajando, perdóname, pero estás trabajando a lo burro. Si tú no trabajas con diligencia en el descanso de tu tierra, entonces pierdes la renovación de la productividad, que es el resultado de dejar la tierra en barbecho. Yo a veces necesito ver una gráfica para poder entender mejor las cosas. El barbecho para nosotros como cristianos constituyen 4 elementos. 1, regresar a Cristo. Algunos viven lejos del Señor, y lejos del Señor no va a haber bendición de nada. La segunda cosa, necesitas liberación de toda cadena de opresión. Hay quien vive en adicciones, en las drogas, en el alcohol, en el sexo. Algunos, sus adicciones están arraigadas y vienen de la familia. Y son familias donde uno se divorcia, la mamá se divorció y la hija y la nieta, y todos viven en divorcio. Y esas son cadenas. La pobreza es una maldición. Nuestro Dios no es un Dios pechicato, un Dios que diga, no, te voy a dar poquito. Es un Dios de abundancia. Entonces, si no tienes abundancia, probablemente es porque hay una cadena que te está oprimiendo. Para eso es el barbecho, para liberación. Descanso trabajando en las áreas donde estoy atorado. Eso es lo que voy a hacer en el tiempo de descanso, restaurar mi vida hasta que llegue al potencial que Dios quiere. Y una vez que el barbecho hizo su efecto, entonces sí, empiezo a trabajar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y empieza Dios a hacer una producción explosiva. Y empieza a ver el aumento en nuestra riqueza. ¿Verdad que no es difícil? Lo único que necesitamos es confianza en el Señor. Cada uno de estos principios que he compartido contigo está en la Escritura, y por eso te he mostrado los pasajes bíblicos de donde hemos partido esta mañana. Ahora te toca creer o no creer. Pero si tú decides creerle al Señor, este año del 2024 va a ser un año de descanso. Trabaja en ti, en esas áreas de tu vida que están chuecas, que están mal, para que cuando haya sanidad interior,
entonces pueda venir el Señor ahora sí a sembrar la buena semilla en tu tierra de labranza. Y entonces Dios, que es el que da la productividad, dará una cosecha explosiva. Y entonces tus vecinos, cuando llegues en un Rolls Royce, el Rolls Royce lo trae el chofer. Tú ya ni manejas. Yo tampoco. Tengo mi chofera y no es Rolls Royce. Pero entonces empezaremos a vivir como Dios quiere que vivamos. Platicaba con una persona esta semana que nosotros somos hijos del rey. ¿Cómo se le llama a un hijo del rey? ¿A poco los príncipes de Inglaterra y de Europa se andan tronando los dedos porque ya va a pasar el abonero y no tengo para el abono de la cobija? Se le va a tener que regresar. ¿Cómo quieres vivir? Si quieres vivir como hijo del Dios, como príncipe, ponte de pie. Vamos a orar. Decía Goma en la enseñanza, yo no puedo pedir perdón por ti, tú tienes que pedir perdón por ti mismo. Yo no puedo confiar en Dios por ti. El único que puede tener confianza en Dios por ti eres tú. Y si tú crees estas verdades que hemos expuesto hoy, entonces 2024 va a ser nuestro mejor año. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Hablábamos de esa señora que se murió con un tenedor en la mano. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir. Ahora ya le podemos poner signo de pesos. Este año vamos a empezar nosotros un viaje. Vamos a conocer ese lugar que Dios tiene para nosotros, un lugar de descanso, para poder ser como esos bebitos recién comidos, recién bañados. Padre, tú ves nuestros corazones en esta hora. Tú eres el que habla nuestras vidas. Tú eres el que nos convence, Señor, de que estamos delante de una verdad espiritual. Señor, tenemos plena certeza que todo lo que tú dices, que tu palabra se va a cumplir letra por letra, punto por punto. Como hoy cantamos y te alabamos, recordando que tú eres fiel, Señor, y que tú no fallas. Y hoy en esta hora nosotros redoblamos, Señor, nuestro compromiso a ti, porque sabemos que tú eres ese Dios fiel a sus promesas, y que lo mismo que hiciste con el pueblo de Israel lo quieres hacer con nosotros. Y que lo que tú tienes preparado para nosotros es una vida de plenitud, una vida de abundancia, para poder vivir holgadamente sin preocuparnos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir. Libres de estrés, libres de toda carga, de toda opresión del enemigo, Señor. Libres porque estamos como ese bebé, pero dormidos en tus brazos. Señor, declaramos que este año es un año de buenas noticias, es un año de promesas cumplidas, es un año de abundancia, es un año de liberación, es un año donde nos vas a enseñar a descansar y confiar en ti, Señor. Nuestra vida, Señor, la ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Antes de que terminemos,
mientras el pastor estaba orando, Dios puso en mi corazón, ¿por qué no damos gracias a Dios por el trabajo que hoy tenemos? Creo que tenemos que ser muy agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Y sí, lo mejor está por venir, pero démosle gracias a Dios por lo que hoy ya tenemos. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo si tienes esa libertad? Y en tus propias palabras dile: Padre, gracias por el trabajo que tengo. Abre tus labios y bendice al Señor y dale las gracias. Señor, de verdad somos familias muy bendecidas, todos los que estamos aquí. Seguramente desayunamos hoy o cenamos ayer, tenemos ropa que vestir, una casa donde dormir, un carro donde nos transportamos o dinero para usar transporte público. Gracias, Señor, porque somos de verdad familias muy bendecidas. Y yo te pido que en nuestro corazón, en todo momento, ese sentido de agradecimiento por todo lo que tú haces por nosotros, porque de verdad es una lluvia de bendiciones que cae sobre nuestra vida. Yo te pido, que Padre, que nosotros guardemos esta enseñanza, la podamos compartir con la gente que está a nuestro alrededor y bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor.